Buenos días chicos los que nos están siguiendo por YouTube. Agradezco la conexión de todos ustedes. El día de ayer, allá en las clases, estábamos platicando mucho sobre requerimiento de personal. Cada quien tenía un reto. Me falta el equipo, si mal no recuerdo, me falta el equipo de armario, elegante armario y de Coliman, de darle su puntuación de lo que resolvieron, ¿no? Pero como todavía no tengo la resolución final, necesito eso para poder yo darles la puntuación del día 2, ¿vale? Entonces les encargo igual que estemos muy pendientes de los chats grupales de cada equipo, más bien, los chats de equipo, para que me manden esa información y yo poderles dar lo que sucedió en su mes 2. Este día, hoy viernes y lunes, se tienen planeado que sean digitales. Y dependiendo de la situación de grupo, muy probablemente lo demás sea físico. O sea, sé que el siguiente viernes ya se tiene categorizado como el primero, que sería allá. Y dependiendo de todo, vemos si el lunes de la cuarta sea físico o virtual. Bien, chicos. Entonces, quiero ser breve con la parte del comunicado del día de hoy. Cosas que hacer. Digamos que en la planeación de hoy, quiero darle continuidad a lo de ayer, con la parte de reclutamiento, con la parte del requerimiento de personal, y nos vamos a ir con el reclutamiento. Para mí es importante que queden bien sentadas las condiciones de los simuladores, ¿sí? Entonces también le quiero dar el día de hoy mucha fuerza o mucho tiempo a que puedan tener una retroalimentación basado en cómo también una explicación que tenga que ver con lo del Sim Companies, ¿vale? Entonces, que podamos tener una parte del desarrollo, una parte de reclutamiento y selección, que es el tema del día de hoy, la actividad como tal, poder dar el puntaje de lo de la semana anterior, perdón, de lo del día anterior y Sim Companies. Bueno, bien, chicos, empecemos en reclutamiento. Ya diseñamos puestos, ya tuvimos, cada equipo tuvo 3 diseños de puestos, viendo sus características. Y, perdón, disculpen, estoy un poco ronco, porque con esto ya se me está calmando. Viendo las características, viendo qué requerías, qué horario obtenías, qué salario ibas a pagar, qué funciones ibas a tener. Y después de eso viene el reclutamiento, el atraernos, ¿no? Si pensamos en la palabra reclutamiento, podemos hablar de una palabra antiquísima, inclusive una palabra militar. Se utiliza demasiado, por ejemplo, cuando se meten al ejército, normalmente las personas que están iniciando el proceso se les denominan reclutas, ¿sí? De alguna manera u otra, va ligado un poquito esa parte de lo del ejército y de que tienes un montón con la parte de empresas en el paso de reclutamiento, ¿vale? En el paso de reclutamiento son personas o las personas que son reclutadas o las que entraron al proceso de reclutamiento, son personas que no necesariamente se van a quedar ahí. Van a tener un proceso después de filtraje. ¿Sí? La intención, además del reclutamiento, es acopiar el mayor número de personas con el perfil. Ayer hablábamos de que existía una oferta de mercado, de trabajo, y había una oferta de personas que querían trabajar. Y dependiendo de qué de cuánto fuese eso, son las condiciones que pueden pagar. Entonces, si pensamos que en un reclutamiento tuvieras a 10 a 15 con un perfil idóneo para trabajar, puedes tener criterios de selección
que después te permita, tal vez, no sé si pagar menos precisamente, pero tal vez exigir más. Y decir, ¿sabes qué? Yo ya, poder llegar a una excelencia a través de lo que puedas llegar a exigir. ¿Sí? Si en el puesto nada más hay una persona queriéndolo en todo el estado, por ejemplo, y es la única persona apta para poderlo hacer, muy probablemente la persona, si lo sabe, podría irse carísimo. Bien. Entonces, a ti te conviene que muchas personas cubran el perfil y que muchas personas te puedan detonar lo que tú quieres en la empresa. Seamos honestos, en la realidad no sucede así. En la realidad no muchos cubren el perfil y sobre todo a veces en la selección no siempre eliges a la persona que cubre absolutamente todos los requisitos porque algunos de los requisitos que ponías tal vez son poco cubribles con tu fuente de reclutamiento o con tu capacidad de reclutamiento. Bien, hay dos maneras de hacer un reclutamiento, de manera interna y de manera externa. Muy bien, en reclutamiento interno está fácil de ver, ¿no? Es yo tengo una organización y de mi propia gente la voy a mover. ¿Alguien de ustedes aquí ha estado reclutado o fue promovido en alguno de sus trabajos? ¿O movido de puesto nada más? Nine. Pero sí han conocido esto. Ya han conocido esto, ¿no? Del reclutamiento interno. De que a lo mejor una persona, al hacer o un muy buen trabajo, o más bien que la empresa tuvo una vacante en un cierto tipo de puesto y que es más importante cubrir que el puesto que está cubriendo esta persona, pues tal vez pueda ser promovido o tal vez pueda ser movido para allá, ¿sí? Está muy padre para las personas porque puede hacer que de alguna manera avance en su proyecto de vida, tal vez, ¿sí? Y entonces, para la empresa, equivale a una persona que ya sabe lo que la filosofía de la empresa es y ya no tiene que capacitar en eso. Y también implica, digámoslo así, alguien que se sienta promovido o que se sienta influenciado de tal suerte de que quiera estar ahí más tiempo, ¿vale? Pueden ser verticales, pueden ser horizontales, a lo mejor ni siquiera la promoción tenga que ver con un puesto de más salario o un puesto de más responsabilidad. Pueden ser horizontales, que diga, ¿sabes qué? Alondra pertenece ahorita al área de producción, la voy a mandar al área de ventas, pero con el mismo tabulador, mismo todo. Ahí, en este caso, no sería una promoción, sino simplemente un movimiento de piezas pensando en las necesidades de la empresa. Pero tal vez Alondra, a lo mejor él también lo que quería, porque a lo mejor ya no, había algo en producción que no le encantaba y ahora sabe algo de ventas. ¿Sí? Es probable que en tu proceso de conformación de empresa pequeña tengas mucho reclutamiento interno o mucho movimiento, sobre todo horizontal. Muy bien. La idea de esto es saber en qué momento hacer reclutamiento interno y ahorita que veamos reclutamiento externo y lo analicemos un poco más, ¿en qué momento hacer el reclutamiento externo? ¿Sí? Al final del camino, reclutamiento interno es más barato, ¿sí? Es muy probable pues bueno, nada más tienes al personal ahí, ya sabes cómo es. No tienes que juntar a muchas personas, no tienes que hacerles un espacio citas, no tienes que gastar en un periódico, en un CC, un LinkedIn, no sé, ¿vale? Es rápido porque ya sabes y ya conoces y ya sabes sus alcances. Es más seguro, es una motivación, como estaba diciendo. Aprovecha inversiones de empresa, vaya, aprovechaste el conocimiento que le diste al personal, lo cual es bastante bueno, ¿sí? Y está padre, ¿no? Imagínate que Indra empezaste a trabajar en algún lugar
y poco a poco fuiste escalando porque te vieron potencial y no te quedaste en el mismo puesto durante 20 años. ¿No? ¿Y se acuerdan cuando les comentaba de este cuate que se quejaba y ya quería renunciar? Pues también tenía que ver no solamente su personalidad, sino también que, que era su tope de lo que podía llegar en ese lugar. Porque hay empresas con estructuras organizacionales que no te presentan un escalafón. Y eso lo van a encontrar sobre todo en empresas muy pequeñas que no han formalizado. Por ejemplo, cuando tienes al jefe que es el representante legal y a todos los demás como ayudantes generales. Puede que sea un muy buen ayudante, pero no va a subir porque ya está dentro de un mismo escalafón. Tal vez en algunas prestaciones pudiera subir, pero no como tal en un desarrollo de puestos. Por eso los organigramas no suelen ser, los de empresas grandes, no suelen ser tan lineales, son más verticales, que ya hemos hablado de estructuras organizacionales, su consecuencia. También tiene consecuencia positiva y negativa, ¿vale? Entonces, está padre esto de poder promover internamente a tu personal, sobre todo para decir, oye, te estoy viendo lo que estás haciendo bien y te puedo subir. O, ¿sabes qué? Estoy viendo que a lo mejor no te sientes cómodo en esta área, pero veo potencial en ti, te mando a otra área y es una promoción horizontal. O veo que eres muy bueno en esta área, pero tengo la vacante en esta otra área y sé que podrías hacer un buen trabajo, te mando para allá. Muy bien. Pero como toda esta situación parece que es la mejor noticia que pueda haber, para otros no será la mejor noticia o no siempre es lo mejor para la empresa. ¿Sí? Al final del camino, y no los voy a decir en orden porque creo que hay uno muy, muy importante de estos, que es el tercero. Puede pasar que el que promuevas, si a lo mejor promoviste y lo ascendiste, ya bien sea vertical o diagonal, muy probablemente no tenga el perfil idóneo o que le estabas diciendo para poderlo llevar allá. Pensemos en algo. Alondra, ¿recuerdas que estás de ventas, verdad? Estabas en ventas o algo así. ¿Mande? Estabas en ventas, ¿verdad? Sí. ¿El puesto más arriba era una gerencia? Sí. Imaginemos que Alondra, en donde estaba rompiéndola, estaba vendiendo con tubo, buenísima vendiendo. Resulta de ser que yo veo que es buenísima vendiendo y mi gerente pues nomás no da el ancho. Y digo, ¿sabes qué, Alondra? Ahora eres el nuevo gerente. La mando, ella se emociona porque va a tener más responsabilidades y va a ganar más, y ella quería tener más responsabilidades y ganar más. Entonces ya la mando, súper contenta ella, y mi gerente no tan contento porque ya le prescindo al trabajo o lo muevo, etcétera, etcétera. Pasa el tiempo y resulta de ser que Alondra no funcionaba a lo mejor en ese momento como gerente. Y lo dejo claro, no en ese momento, tal vez le faltaba actitud en ese momento. Acabas de hacer que una persona que era buena en su puesto ya no lo sea. Es más, yo he llegado a ver casos, y también aparte con bibliografía, de personas que ascienden muchos puestos hasta llegar a su nivel máximo de incompetencia. De tal suerte de que llegan a un puesto que de plano no funcionan. ¿Y sabes lo peor de todo? Que se van. Oye, oye, lo subiste como 4 puestos porque era bueno en esos 4 puestos. Lo mandas a un 5, no funciona, y dices, tú no me funcionas para la compañía.
Vean lo ilógico que a veces puede suceder cuando se hace un reclutamiento interno, cuando no ves realmente la aptitud que puede llegar a tener, porque a lo mejor tiene un perfil para ciertas cosas y para otras no tantas. Por ejemplo, un buen vendedor puede ser un buen gerente, sí, pero un buen vendedor debería ser un buen gerente, no, porque tienen diferentes habilidades. El vendedor puede ser una persona que incluso sea un poco individualista. Estas personas que saben a lo mejor tratar con las personas, pero que ven hacia ellos. El gerente en el momento, normalmente cualquier jefatura, tienes que desprenderte de esa visión y tienes que tener la visión de regular, de controlar, de dirigir, de tener efectos de liderazgo. Entonces, no siempre la persona que produce más es buen líder. Y ojo, no siempre el buen líder es bueno produciendo. Y entonces, como son habilidades completamente diferentes, muy probablemente, si empiezas a hacer escalafones, va a requerir ciertas cosas que no estás 100% seguro si las cubre. Y entonces, eso podría ser parte de la desventaja. Otra de las desventajas es, imagínense que este salón fuera toda un área organizacional. Yo dijera, a partir de mañana, Indra es por ejemplo, yo en este caso era el gerente, de repente yo digo, Indra es la nueva gerente de todos ustedes. Emiliano, ¿qué pensarías de esa promoción? ¿Qué por qué? Porque ella yo no, ¿verdad? Sí. Exactamente, porque ella yo no. Aunque a lo mejor ella tal vez haya sacado mejores calificaciones para el puesto de gerente, pues a lo mejor dice, si no quedó claro el proceso, muy probablemente exista esta situación de, oye, pero ¿por qué promoviste a ella y a mí no? ¿Por qué hiciste esto y no otro? Yo he visto en muchísimas organizaciones que son excelentes amigos, por decirlo así, compañeros de trabajo, cuando están en determinado área, nada más los promueven y se acabó ese compañerismo, ¿no? Es como de, hey, porque ella, porque esto le vamos a dar bien imposible, o por otro lado, así como que la persona que subió se subió en el ladrillo, hay muchísimas cosas, ¿sí? Pero puede pasar que rompas una dinámica de trabajo, como lo peor que puede pasar. ¿Ok? De creatividad, en algunos momentos sí, no siempre. Puede pasar de que la gente encuentre cierta apatía en estos movimientos y no lo haga. Yo no creo que sea lo peor que puede pasar porque es muy poco probable. ¿Sí? Y por último, descapitalización de capital humano. Repito, cuando Alondra la pasé a gerente, perdí a mi mejor vendedor. Entonces, muy probablemente, es más, hay empresas, y disculpen que así lo diga, parece como que va contradictorio todo lo que hemos dicho de estructuras. Hay empresas que prefieren un vendedor que un gerente. ¿Sí? Oye, si mi vendedor me está dando, por ejemplo, la empresa vende 100,000 pesos mensuales y un vendedor me vende 90,000, oye, si lo saco de vender 90,000, significa que los demás estaban vendiendo 10,000. Lo subo y ahora todos los demás tendrían que llegar a 100,000. Muy probablemente mis números van a ser 20,000. Porque nada más tenía los 10 y posiblemente alguien haga algo padre y suba, pero no tienes esa certeza. Entonces, hay veces que mejor déjalo ahí de vendedor. No sé si también, recordando la materia, les contaba de casos de personas que tomaban decisiones así como desesperadas porque no querían que hubiera una parte injusta. Ejemplo, en una empresa, para no decir sector, en una empresa tenían un vendedor que por sus comisiones ganaba más que el gerente y el dueño. ¿Sí? Este ganaba 60,000 pesos, por ejemplo, 60,000 pesos mensuales.
Y el gerente y el dueño, por mejor que les fuera, 15. Y entonces, pero por comisiones, y ellos te ponían sus reglas. Entonces ellos ya estaban como diciendo, ¿sabes qué? ¿Cómo le hacemos para que no gane tanto, ¿no? O que nosotros ganemos más. ¿Sí? Disculpen, pero si es por comisiones y dejaste las reglas bien claras y este cuate es el que te está dando en la sangre a tu negocio, pues yo lo dejo ahí. Preferible, ¿no? Está donde debe estar, probablemente. Si yo lo subo a gerente, ¿qué va a pasar? De ganar con comisiones 60, lo vas a bajar a 15. ¿Sí? Entonces, tal vez no sea algo lo que le conviene también. Bien. Reclutamiento externo. Bueno, ya hablamos del reclutamiento interno. En el reclutamiento externo es cuando dice, ¿sabes qué? Necesito los refuerzos que vengan de otro lado. Al final del camino, pues tiene que ver con todo lo contrario que hablábamos de características del reclutamiento interno. Es más caro, cuesta más, es probable que no encuentres a la persona idónea, etcétera, etcétera, ¿no? Pero por otro lado, atraes talento nuevo. Por otro lado, es una visión externa a la compañía y siempre es súper sano. Por otro lado, te puede servir para llegar a lugares que ni siquiera te habías imaginado que ibas a llegar, ¿sí? Etcétera, 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 ¿no? O sea, decir, ¿sabes qué? Un reclutamiento externo te permite muchísimo crecer, muchísimo. Porque de alguna manera u otra, por ejemplo, tú a lo mejor en la empresa de ropa ibas, con cierto camino y alguien con experiencia de afuera, a lo mejor ya estuvo en otro tipo de tiendas. Es más, por ejemplo, pensemos en la embotelladora Colimán, SADCB, en sus ventas de salsas. A lo mejor ellos tienen cierta idea y todo eso, y de repente contrataron a alguien que estuvo en Tajín o que estuvo con los de Valentina. En el puro momento de traértelo, te traes toda la operación de tu competencia. ¿Sí? Entonces, a lo mejor puedes tener información súper valiosa o cosas que te pueden detonar, o a lo mejor este cuate traía unas ideas y le dieron y se fue de los lugares, o a lo mejor ni siquiera trabajaba en Valentina, a lo mejor trabajaba en otra empresa de distribución, pero esa otra empresa, por ejemplo, Lala, trabajaba en Lala, pero este cuate aprendió unas técnicas de distribución tan buenas que tú lo puedes usar. ¿Sí? Entonces, al hacer un reclutamiento externo, literal, estás haciendo que la empresa aprenda. Y normalmente aprende las nuevas técnicas que traiga la otra persona. Ya bien sea del mismo sector o de otro sector. Bien, hay diferentes maneras de reclutar, en donde hay algunas que cuestan más y otras que cuestan menos. Ahorita, en esta época, es muy probable que las mejores maneras de reclutar sean online, pero no son las únicas. Y sobre todo pensando de que existen todavía personas que no saben utilizar la tecnología y que requieren puestos que no requieran tecnología. ¿Sí? Por ejemplo, y ya me pasó una vez, el portal de empleo.gov de gobierno tenían puestos, por ejemplo, de intendencia, en donde decías, no requiere saber leer y escribir, y los publicaban en una gaceta digital. No sé si, no se entiendan la ironía, ¿sí? O dices, ¿cómo no llegan mis personas? No, pues no sabes, no necesitas que sepa leer y escribir y lo pones en un entorno digital. Bueno, entonces, pero por otro lado, para muchos puestos es súper importante, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Un puesto a lo mejor de tecnólogo, algo relacionado a tecnología, un community manager, sería súper sano hacerlo por redes sociales. Bueno, y entonces, la idea es empezar a agarrar esta información de fuera. Las desventajas, pues es más caro. Al mismo tiempo, es una apuesta a tu capacidad de reclutar. ¿Sí? Porque al final del camino, si no eres lo suficientemente bueno, puede pasar que llegue cualquier hijo de vecino y no te funcione. O que te robe información para tu competencia. ¿Sí? O que de alguna manera u otra, bueno, simplemente gastes tiempo.
hay unas tendencias que ya habíamos platicado anteriormente, nada más estamos recordando, de reclutamiento, que es el reclutamiento entrante, branding de empleador y reclutamiento social. Reclutamiento entrante nada más es una tendencia de experiencia. Cuando hablamos de reclutamiento es, utilizas las fuentes de reclutamiento, que pueden ser los medios diversos, LinkedIn, etcétera, etcétera. Y lo divertido de inbound recruiting es que llevas a los talentos por un proceso, por un embudo, de tal suerte de que las personas puedan tener así, por ejemplo, una experiencia grata y a pesar de que no queden contratados, las personas vayan con una buena imagen de la empresa. Al final del camino, chicos, las personas que son reclutadas son personas que también son tus clientes. ¿Ubicas, Andrea, Fernanda, el término cliente interno? Sí. Excelente. Entonces, cliente interno, son tus clientes internos, son aquellos que van a poder decir, la empresa es maravillosa, sean los mejores vendedores, o cliente, o que digan, la empresa es un bodrio, no compres ahí. He conocido gente que son trabajadores, son los primeros que promueven o no promueven el lugar en donde está. La segunda va muy de la mano, ¿sí? Es más, ¿tienen una herramienta para levantar la mano o hablen? Levante la mano o hablen. ¿Quién quisiera trabajar en Facebook? ¿No one? ¿En dónde? Facebook. Imagínate, trabajo para Facebook. ¿Ah? Emiliano, ¿sí? Alondra, ¿sí o no? ¿Sí? Lupita, Carlos, Andrea, Azucena, Indra, ¿no? ¿Nada? Yo no, profe. ¿No? O sea, en la aplicación como tal. No, para la empresa Facebook. Ah, yo sí. Sí, la empresa Facebook. Bueno, tengo dos manos levantadas. Y para nos, en este caso, gracias. Entonces, muy probablemente, tanto Emiliano e Indra han conocido la red social suficiente, han visto cómo son, han visto hacia dónde van, de tal suerte que se sentirían bien estando trabajando en una empresa como Facebook, ¿no? ¿Sí? O, por ejemplo, también lo que ya conocen de Google, ¿no? Que no sé si ustedes conocen que les habíamos platicado de empresas, por ejemplo, como Google, que son bien cañones en su branding, de tal suerte de que te dicen, ¿sabes qué? Si tú trabajas aquí en Google, tienes unas prestaciones que ni en sueños otros sectores lo tendrían, ¿no? Sí, como de que aquí trabajas por proyecto, aquí vas a tener la alberca, hay alberca para empleados, hay guardería para empleados, hay que puedes jugar acá, puedes hacer esto, y prácticamente es una microciudad. Por ejemplo, Google así lo vende. Entonces, para muchos puede ser muy padre eso. No necesitas unas instalaciones de lujo como lo tiene Google para poder hacer branding de empleador. Inclusive les pongo otro ahí, que es que puede ser una empresa que vende ahí tecnología, que vende a lo mejor, no sé, en este caso, cámaras, ¿sí? Y muy probablemente no necesitas la tecnología, pero lo que te venden o la idea de hacer estos anuncios, de qué te venden de imagen de empresa, puede hacer que te atraiga. En donde dicen, ¿sabes qué? Pues nosotros estamos viendo la manera de revolucionar el mundo digital, pero al mismo tiempo queremos ayudar a la sociedad y hacemos esto, otro. De tal suerte de que el anuncio no va dirigido a consúmeme, sino el anuncio va dirigido a trabaja conmigo. Soy buen empleador. ¿Sí? Entonces, muy probablemente, si consigues hacer una buena publicidad, habrá gente que quiera trabajar contigo. ¿Sí? Sí, por ejemplo, aprovechando, gracias Indra y gracias Emiliano, sobre todo. Ahorita Azucena.
¿Escuchas? Mande, profe. ¿Cuál es la empresa de tus sueños? Pues, ya hablando, yo me iría con Google. Google, ok. Ok, perfecto. Ok, ese Google ya lo he platicado. Lupita, ¿cuál es la empresa de tus sueños? Empresa de la que estás trabajando, no sé, No, profe, no sé. ¿no? Ok. Respuestas diferentes de Facebook y de Google para la empresa de sus sueños. Por ejemplo, a mí me pasaba que conversaba con muchos, por ejemplo, cuando te conversaba con ingenieros, muchos decían que la empresa de sus sueños era Peña Colorada, ¿sí? O Ternium. Bueno, ¿por qué llegó a ser la empresa de los sueños de algunos de algunas personas? Porque de alguna manera u otra se hizo de publicidad de que era buena empresa, de que tenía presencia, pero que al mismo tiempo trataba bien y daba prestaciones y daba cosas y que de alguna manera hacía que el mundo fuera más fácil ya una vez que estás dentro de ahí. Y No es como entonces, lo cuentan. como lo cuentan, yo lo sé, no sé si sea así cuando estés adentro, pero el punto es, si te lo cuentan así y muchas personas les interesa, ¿qué va a terminar pasando? Imagínense que Ternium se le ocurra poner un puesto vacante en OCC, pues va a tener más personas que quieran entrar. Y entre más personas quieran entrar, más personas puedes desechar. Por lo tanto, se vuelve más fácil no decir, oye, si te quieres ir, vete, aquí tengo 35,000 personas que quieren entrar. ¿Sí? Sucede un poquito con el gobierno del estado y con todas estas cosas, ¿no? De que tienen un montón de solicitudes, ¿no? ¿Sí? Entonces, entre más eso, puedes seleccionar más exigentemente y verificar que la persona que entre traiga los mejores resultados. ¿Sí? Entonces, volvemos a la oferta y la demanda, pero ahora hiciste la publicidad para tu talento y es el branding del empleador. El reclutamiento social es algo que inherentemente ya usan, que es usar las redes sociales para conseguir trabajo o para publicar un trabajo. Ahorita ya hay páginas de Facebook que de alguna manera, por ejemplo, ofrecen trabajo, o también LinkedIn, o también OCC, o también CompuTrabajo, o también alguna que me vaya faltando, ¿sí? Son más fáciles de buscar trabajo, hay ahorro de tiempo, no, bueno, no, ahorro de dinero. Yo no creería que de tiempo, porque definitivamente ahora te puedes pasar mucho tiempo buscando perfiles idóneos. Y pues bueno, la segmentación de búsqueda son diferentes. ¿Ok? Por otro lado, está la selección de personal. Ya existe un proceso de reclutamiento. Tienes muchos interesados, pero la pregunta es, ok, ¿qué hago con todos estos interesados? ¿No? ¿Cuántos puestos tengo? ¿Y cómo le hago para evaluar al que sea el mejor candidato? Aquí yo sé que ya estoy hablando de cosas que muy probablemente ya hemos platicado y ya les queda muy claro. Y les hago la invitación de que recuerden que lo mejor ahorita, ya tiene varios años, es reclutar por competencias. La idea es que tú quieres al personal que mejor sepa hacer lo que tú ofreces. Y entre mejor sepa hacer lo que tú ofreces, mejor resultado podrás tener. Piénsalo. ¿De qué te sirve tener, no sé, un cocinero que se vea como un buen cocinero, que tenga los años de ser de ser un cocinero, pero que no sea buen cocinero? Si a la hora de las horas en los platillos sepa mal. Entonces, muy probablemente checar solo el currículum te podría llevar a que las personas no sean lo suficientemente competentes como tú quisieras, o que te hayas perdido de la oportunidad de alguien que te hubiera detonado la empresa. Y aquí la cosa no es fácil,
Porque no solamente tiene que ver con la personalidad, no solamente tiene que ver con sus aptitudes, sino también con el método de integración de la persona. Por ejemplo, muy probablemente Alondra y Carlos sean buenísimos. Resulta ser que entran en una empresa en donde existe Joaquín y Fabián, que son personalidades que no son compatibles y entre ellos se hace un merequetengue y el trabajo en equipo no funciona. Y entonces también la Administración de Recursos Humanos tendría que revisar si son compatibles o no en su método de trabajo. Cosa que se puede evaluar, cosa que sí es posible evaluar y que no todos los reclutadores lo hacen. ¿Sí? Bueno, diferentes momentos. Esto ya cada vez es más raro cuando colocación de que una persona llega a un puesto de trabajo significa que no tiene competencia, yo no lo recomiendo para nada. Esto suele ser cuando hay una persona recomendada. Existen momentos de selección, que ya es la más habitual, donde hay bastantes personas por un solo puesto y hay un método de competencia y sangre, y en una de clasificación en donde la empresa apenas van a hacer y vas a poner diferentes lugares en diferentes puestos. Ese solamente se da una sola vez y yo recomiendo que sea una sola vez. Bien, chicos, ¿se vuelven a conectar, por favor? Ya desconectar ahorita.